ver para que ahora ya puedan estar viendo los videos por medio de YouTube y luego a través de Facebook. Bendito sea Dios, todo lo hacemos para la gloria de Dios, ya que hay muchos hermanos que no tienen cuenta de Facebook, pero sí tienen posibilidades de escuchar la palabra a través de YouTube. Así que, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir una palabra que para mí es algo preocupante, mis hermanos. Digo preocupante porque siempre nuestro interés primeramente son las almas. Y cuando veo que pasan tantas cosas, mis hermanos, a veces me da pena por los hermanos que ya no han llegado al pleno conocimiento. Y me da tristeza ver cuánto pastor que en vez de dedicarse al estudio de la Biblia, dedicarse al estudio de la palabra, a fin de enriquecer el conocimiento de los hermanos que necesitan la palabra, algunos de ellos perdiendo el tiempo en payasadas, llevando payasos a las iglesias, metiendo bailarinas en las iglesias y haciendo cuanta payasada, en vez de dedicarse al estudio de la Biblia y predicar la palabra tal y cual está escrita. Hay un tema, mis hermanos, que se los quiero compartir, viendo la necesidad de cuántos hermanos y viendo cuántas personas me llaman, y esperando que después de este mensaje usted ya no vaya a estar llamando preguntando lo mismo, porque este es el motivo de este estudio. Exactamente, mis hermanos, el día de ayer una persona igual me llamaba para hacerme la misma pregunta, y hoy, hermanos, me da más pena y tristeza en saber que aún hay personas que están predicando la palabra y enseñando que el bautizo no tiene nada que ver con nuestra salvación. ¿Cuánta gente, hermanos, con su ideología? Hermanos, algunos, no sé si son estúpidos, ignorantes, endemoniados, ¿qué es lo que tienen? Pero ahora hay personas que están predicando, enseñando que no hay necesidad de bautizo para llegar al cielo. No sé de dónde han sacado esta tontería, y me imagino que son instrumentos del diablo que vienen a perjudicar, a obstaculizar la obra de Cristo Jesús. Ahora, vamos a hablar un momento de esto, mis hermanos. Si el bautizo no tiene nada que ver con nuestra salvación, entonces ¿por qué Jesús se bautizó? Usted dirá, entonces Jesús fue salvo. No, él mismo lo explica en el capítulo 3 en adelante del libro de Mateo. Él mismo explica que se bautizó a fin de dejarnos un ejemplo de que si él lo hizo siendo Dios, ¿quién soy yo y quién es usted para que no lo haga? ¿Cuáles son los versículos de la Biblia que han tomado para argumentar que no necesitamos el bautizo? Es el hombre que fue crucificado juntamente con Jesús, es decir, el malhechor o el ladrón que fue crucificado con Jesús. Ese es el único versículo que toman para argumentar que no necesitamos de bautizo. Entonces, hermanos, a través de este estudio vamos a leer exactamente la historia de este muchacho que fue crucificado juntamente con Jesús. Por cierto, la Biblia dice que él era un malhechor, que él era un ladrón. Pero vamos a ver 4 pasos importantes que este muchacho usó en la cruz a la par de Jesús. Pasos importantes que aún ni gente de nombre cristiano no lo hace. Bendito sea Dios. Entonces, para eso vamos a leer, hermanos, unos versículos de la Biblia, y lo voy a hacer en el Evangelio de Lucas, su capítulo 23, y su versículo, Evangelio de Lucas capítulo 23 y su versículo 33. Vamos a empezar leyendo el 32. Vamos a leer la historia de este muchacho que crucificaron juntamente con Jesús. Dice: llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Cheque esta palabra, por favor. No crucificaron los 2 a la derecha, ni tampoco crucificaron los 2 a la izquierda, sino uno a la derecha
y el otro a la izquierda. ¿Sabe usted que la palabra derecha e izquierda juega un papel importante en la Biblia? ¿Se acuerda lo que dice en Mateo 25, 31 al 41? ¿Se acuerda usted que dice que en aquel día, cuando Jesucristo venga a juzgar y a dividir lo bueno con lo malo, pondrá las ovejas a su derecha, ¿se acuerda? Y los cabritos a su izquierda. Entonces aquí está jugando un prototipo de lo que acontecerá en el futuro. Estos dos malhechores, uno lo crucifican a su derecha y el otro a su izquierda. Bendito sea Dios. Pero quiero leerles este capítulo. En su capítulo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro, le reprendió. Mire qué paso importante lo que hizo este hombre. Le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque hemos recibido lo que merecemos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Precioso. Quisiera, mis hermanos, con esto primeramente hacer un pequeño enfoque en uno de los malhechores. Dice que uno fue crucificado a la derecha y el otro a la izquierda. Con seguridad y base bíblica, yo me atrevo a decirte que el que le injuriaba era el que estaba al lado izquierdo. Porque cuando la Biblia me habla de los derechos y la izquierda, siempre lo que es izquierdista es oposición a lo que es derechista. Por ejemplo, en muchos países tienen los partidos políticos. Está el derecho y el izquierdista. En otros países a los izquierdistas se les llama guerrilleros, opositores, revolucionarios. Y estoy seguro que quien le injuriaba a Jesús era el que estaba al lado izquierdo de él. Fíjese, mi hermano, que esto es bien importante. La palabra injuriar significa ofender gravemente con palabras. Es decir, que lo que este hombre estaba haciendo en la cruz era ofendiendo a Jesús con palabras violentas, con palabras agresivas. Y esto me llama mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque esto es un prototipo de lo que va a acontecer en el futuro. Encuentro una parte en la Biblia, en Apocalipsis, su capítulo 9, versículo 20 y 21, donde Dios mandará plagas a esta tierra. Y dice el versículo de Apocalipsis 9, 20 y 21, que la gente, en vez de arrepentirse, maldecirán a Dios. Cheque esto. ¿Qué estaba haciendo este hombre en la cruz? A pesar que ya estaba en la agonía, a pesar que ya se estaba muriendo, pero en vez de arrepentirse, maldecía, injuriaba el nombre de Dios. ¿Qué es lo que va a acontecer en el tiempo futuro? Lo mismo. Se lo voy a leer. Apocalipsis 9:20. Esto se pone interesante. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Bendito sea Dios. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. La Iglesia Católica son los únicos que adoran imágenes de oro. Aquí no dice ídolos, dice imágenes. Bendito sea Dios. Ni aún así dejaron de adorar los demonios. Oiga, porque detrás de cada imagen hay un demonio. No es la imagen la que hace el milagro, es el demonio que está en esa imagen quien hace los milagros. Imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera y cualquiera, y de cual no se puede ver, ni pueden oír ni andar, porque esos muñecos no pueden caminar, no oyen ni hablan nada. Bendito Dios. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos.
O sea que esta gente, a pesar que Dios va a mandar plagas, a pesar que Dios va a mandar juicios a esta tierra, esta gente ni así se arrepentirá. Estamos viviendo esos tiempos proféticos. La gente está viendo plagas, la gente está viendo estas enfermedades. ¿Qué está pasando? En vez de que los países se arrepientan, acaban ustedes de ser testigos de que en Costa Rica ya firmaron el edicto de que hombre se puede casar con hombre. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que estos hijos del diablo, a pesar que están viendo los juicios, a pesar que están viendo las plagas que Dios está mandando, pero ni aún así se arrepentirán. ¿Qué le pasó al hombre que estaba crucificado juntamente con Jesús? A pesar que ya estaba crucificado, a pesar que ya estaba en las últimas, pero en vez de arrepentirse, dice la Biblia, injuriaba a Jesús, es decir, hablaba mal de Jesús. Eso mismo está pasando. Eso mismo pasará. Apocalipsis capítulo 16 versículo 9. Mire lo que va a pasar en el tiempo futuro. Apocalipsis 16, 9. Dice la Biblia: y los hombres se quemaron con el gran calor. Mire qué tremendo, el sol calentará en gran manera, que la gente se va a quemar. Esto está tremendo, mi hermano, lo que viene. Esto está tremendo lo que viene. Y los hombres se quemaron con el calor, con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué hizo el hombre que estaba en la cruz a la par de Jesús? Injuriara, blasfemara, hablar mal de Dios. ¿Qué hará la gente en el futuro? Blasfemar de Dios, hablar mal de Dios. Cuando la gente dice que hablará mal de Dios, no está hablando que a Dios directamente lo van a maldecir y van a hablar mal, no. Cuando tú te opones a la palabra, no es con la palabra, no es con el predicador, es con Dios con quien tú te opones. No es al hombre al quien tú desechas, es a la palabra quien tú desechas. Y dice el apóstol Pablo que quien desecha la palabra, también Dios lo desechará a él. Bendito sea Dios. Y los hombres, dice, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bendito sea Dios. Capítulo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí está el hombre que fue crucificado a la par de Jesús, y estoy seguro que fue el que estaba a la izquierda. En vez de arrepentirse, blasfemó. ¿Qué hará la gente en el futuro? Lo mismo que está haciendo la gente ahorita. En vez de arrepentirse, quieren matar a los predicadores. En vez de arrepentirse, bendito sea Dios, quisieran linchar a los predicadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta gente está endemoniada. Es lo que dice el versículo. Adoran demonios, es decir, les sirven a los demonios y no a Cristo Jesús. Sin embargo, dice la Biblia que el otro ladrón que estaba al lado de Jesús, oiga, dio un paso importante. Mire qué precioso esto. Evangelio de Lucas, bendito sea Dios, capítulo 23 y su versículo 40. Primer paso que hizo este hombre. Cheque esto porque vamos a llegar a una conclusión. Lucas 23, 40. Respondiendo el otro, oiga, le reprendió. ¿Qué hizo este ladrón? Reprendió al otro. ¡Qué lindo! A pesar que este hombre ya estaba en condición de a punto de morir, pero aún así reprendió al otro, es decir, le reprendió el pecado. Y hermano, esto es precioso. Cuánto siervo de Dios hoy en día, en vez de reprender el pecado, se hace a favor del pecado. Cuánto hombre hoy en día, en vez de sacar a luz el pecado, está escondiendo el pecado. No quieren reprender el pecado. Bendito sea Dios. Por lo menos este hombre
tuvo la dicha de reprender pecado, lo que muchos sinvergüenza el día de hoy no quiere hacer. Está viendo el pecado dentro del templo, está viendo el pecado dentro de su casa, está viendo el pecado que lo rodea, no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque el mismo diablo ya lo cegó. Bendito sea Dios. Número 1, paso importante que dio este hombre: reprendió el pecado. ¿Y cómo es que reprendió? Esta es la pregunta que tienes que hacerte. Es que este hombre tenía gran conocimiento de la palabra, y ahí es donde quiero llegar. Allá es donde quiero llegar. ¿Quién le había enseñado a este hombre que había que reprender? De seguro este hombre sabía la palabra que está en Ezequiel capítulo 3 versículo 16, cuando Dios le dice a Ezequiel: si tú ves al impío, bendito sea Dios, hacer lo malo y no le reprendes, el impío morirá por su maldad y su sangre, le dijo Dios a Ezequiel, te la demandaré a ti. Pero si tú le amonestas y aquel muere, tú quedas libre de ese pecado. A pesar que ya estaba a punto de morir, pero este hombre aún reprendió el pecado arriba de la cruz. Paso número 2. Paso número 2. Oiga lo que dice. Capítulo 23, 40. Reconociendo el otro, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún tú temes a Dios. Mire qué paso importante. ¿Qué está haciendo este ladrón? Está reconociendo que Jesús es Dios. ¿Quién le había dicho a este hombre que Jesús era Dios? ¿De dónde había adquirido conocimiento? Hermanos, si hoy hay congregaciones que no quieren reconocer que Jesús es Dios, los testigos del diablo, o como dicen, testigos de Jehová, ¿acaso no dicen ellos que Jesús es un ángel creado por Dios? No, Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Qué está haciendo este hombre? Reconociendo que Jesús es Dios. Y por eso dice la Biblia: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que crea que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, así también Jesús le levantará, le resucitará en el día postrero. Este hombre, hermano, mire, no solamente reprendió, sino que reconoció que Jesús era Dios. ¿Quién le había enseñado? ¿Quién le había dicho que Jesús era Dios? Es que este hombre tenía gran conocimiento. Pero no solo eso, vamos a seguir leyendo. Bendito sea Dios. Paso número 1, reprendió. Paso número 2, el importante, reconoció que Jesús era Dios. Paso número 3, bendito sea Dios, sigue diciendo. Capítulo 41. Nosotros, a la verdad dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Cómo sabía? Porque aquí se está cumpliendo lo que dice, que como cordero fue llevado al matadero sin hacer nada y no abrió su boca. Este hombre, ¿cómo sabía que Jesús ningún mal había hecho? ¿Quién se lo había dicho a él? Es que este hombre conocía lo que estaba escrito en el profeta Isaías. Pero no solo eso, cheque, él está reconociendo sus pecados, él está reconociendo su falta. Es decir, que aquí lo que este hombre está haciendo es un reconcilio con Jesús. Él está haciendo un reconcilio con Dios, porque se cumple la palabra en Eclesiastés 9:4, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Y yo me atrevo a decirte, con el conocimiento que este hombre tenía, yo me atrevo a decirte que este hombre ya había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. ¿Por qué? Porque tanto conocimiento que este hombre tenía, tanto conocimiento, hermano, y de seguro que ya había sido instruido, ya había sido bautizado, pero pienso que este hombre se había descarriado, se había desviado, había caído de la gracia, y cuando cae de la gracia comete su robo, lo agarran, lo meten preso y lo crucifican.
Pero lo que está haciendo Él en la cruz es un reconcilio con Jesús. ¿Por qué? Por el tipo de conocimiento que este hombre tiene. Es como ahorita hay pastores, hay evangelistas que están caídos de la gracia. Ya están bautizados, pero están caídos de la gracia. Pero si viene una enfermedad o no sé yo, se están muriendo, y si ellos en su agonía, no sé, antes de morirse, logran a pedir perdón, pero lo hacen de todo corazón, estoy seguro que Dios los perdona y pasan al cielo. ¿Por qué? Porque ellos ya están bautizados, solo que están caídos, están apartados de la gracia. Esto es lo que le había pasado a este hombre por tanto conocimiento que tenía. Por eso yo me atrevo a decir esta palabra sin miedo, sin temor a equivocarme, porque tengo el Espíritu de Dios. Paso número 4, mira pues, viene otro paso más hermoso. Dice, nosotros a la verdad, pero sigue diciendo en el 42, acuérdate, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le había dicho a este hombre que Jesús iba a venir a levantar a su pueblo? Imagínate, este hombre era no solamente un conocedor, era un escatólogo, tenía escatología, sabía lo que iba a acontecer en el futuro, sabía perfectamente, hermano, bendito Dios, este hombre tenía gran conocimiento de la Biblia, gran conocimiento de la Biblia. Entonces lo que está haciendo este hombre es, él tiene gran conocimiento. Lo que está haciendo es un reconcilio con Dios en la cruz. Pero no implica y no quiere decir que él no estaba bautizado. Porque si no, ¿dónde queda el versículo de Marcos 16 que dice, el que creyere, paso número 1, creer. Paso número 2, y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. ¿Quién te ha dicho que solamente el creer? ¿Acaso no dice Santiago que también los demonios creen y tiemblan? No, la Biblia dice, el que creyere y luego y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Dios no puede contradecirse, porque si este hombre no estaba bautizado, entonces Dios sería mentiroso, entonces Jesús sería un falso. Pero no, este hombre ya estaba bautizado para que Jesús no quede como mentiroso. Si tú no quieres bautizarte y has puesto este versículo como para escudar tu sinvergüenzada, has puesto este versículo para autojustificarte, te tengo una mala noticia, mi amado hermano. Romanos, en su capítulo 1, bendito sea Dios, y su versículo, Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. ¿Qué está diciendo Pablo? En aquel día lo que menos va a haber va a ser excusa delante de Dios. ¿Cuántos años de vida Dios te ha dado? 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. ¿Cuántos años de vida Dios te ha dado? Y ni modo que en todo este tiempo no has podido bautizarte, no has querido arreglar tu vida. No, lo que pasa es que el pecado no lo permite, el pecado no te deja. Pero ay de ti, porque en aquel día vas a ser inexcusable delante de Dios. Así que no hay excusa, no hay pretexto. Necesitas ser bautizado, necesitas bautizarte para que alcances la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos pastores, en vez de enseñar esto, está perdiendo el tiempo en payasadas? No, aquí necesitamos, mi hermano, dar esta palabra tal y cual. Te bendigo, mi hermano, tú que ya estás bautizado, bendito sea Dios. Vamos para adelante, hermano. Si tú ya estás bautizado pero estás caído de la gracia de Dios, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Levántate, mientras hay vida, hay esperanza. Así que este ha sido el pequeño estudio de hoy para que te motives en el nombre de Jesús. Si no te has bautizado, vete al agua, bautízate. Dile a tu pastor que te bautice. Cuánto pastor miedoso, cobarde, que los hermanos quieren bautizarse y no se atreven a ir al río por miedo al coronavirus. Hay pastores hijos del diablo, van a arder en el infierno por cobarde. No necesitas, pastor, que te lleves a toda la congregación. Con que te lleves a 3 testigos y el que se va a bautizar es más que suficiente para que esta alma alcance salvación y Dios nos ayude a nosotros a entender a profundidad
lo que Dios quiere. Mi hermano, si no te has bautizado, te motivo y te animo. Cristo se bautizó para dejarnos un ejemplo a nosotros, que también nosotros necesitamos de ese bautizo. Así que he dado este pequeño estudio para que entiendas y comprendas más de la palabra de Dios. Se despide de ustedes un gran amigo y hermano en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y hasta una próxima, si Dios lo permite. Bye bye.